¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol masculino, mencionar que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 9. Es decir, tuvimos un 90% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si te están gustando los videos, no te olvides suscribirte dándole clic en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelos en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar los pronósticos del fútbol masculino del 22 de septiembre. Vamos a elegir la UEFA Nations League, que es el torneo europeo. Y las selecciones, el encuentro entre Bélgica, ¿no? De la Liga A o el Grupo A. El encuentro entre Bélgica versus Gales. Bien, vamos a ver si hay bajas. Pues no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Bélgica de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, un empate, 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Bélgica viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo le va a Gales. Y a Gales de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria. Así que para Alex no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y vemos que como mínimo también hace un gol. Disculpen. Veamos enfrentamientos entre ellos y vemos un empate, segundo empate, una victoria para Bélgica, una victoria para Gales y segunda victoria para Gales. Es decir que Gales es favorito. Vamos a ver cómo le va a Bélgica de local. Y Bélgica de local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Bélgica de local juega bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que a Gales como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que Gales es un equipo irregular, o jugando como visitante es irregular. Veamos. Y también vemos que como mínimo hace un gol. Veamos a ver cómo se ve en su grupo. Veamos en su grupo. A Bélgica está en la posición 2 con 7 puntos. Y Gales está en la posición 4, último, con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 78% a que gana Bélgica y un 8% a que gana Gales. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, así que gana el local y más 2. Que quiere decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Bien, apostadores, pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Croacia versus Dinamarca. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Croacia de los últimos 5 encuentros tienen 2 victorias, 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir, Croacia viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y a Dinamarca de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota. Viene mejor Dinamarca. 4 victorias de 5 partidos es un promedio. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para Croacia, segunda victoria para Croacia, tercera victoria para Croacia, una victoria para Dinamarca y segunda victoria para Dinamarca. Es decir que Croacia es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Croacia de local. Y Croacia de local tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que juega bien de local, ¿no? 2 victorias de 5 partidos, 2 empates, solo una derrota. Un promedio positivo. Y a Dinamarca como visitante tiene 2 victorias, 3 victorias y 2 derrotas. Es decir que como Dinamarca como visitante juega bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Veamos a ver cómo le va en su grupo. En su grupo Dinamarca está primero con 9 puntos y Croacia está segundo con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Croacia y un 26% a que gana Dinamarca. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles. Es decir que como mínimo habrán 2 goles. Más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Francia versus Austria. Nos vamos a las estadísticas, a ver si hay bajas, no hay bajas. Nos vamos ahora a las estadísticas y en las estadísticas a Francia de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria. Es decir que Francia no viene nada bien. 2 derrotas, solo una victoria no es un buen promedio. Y Austria, de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria. Tampoco viene nada bien Austria, ni Francia ni Austria vienen bien para este encuentro. Y enfrentamientos entre ellos hay un empate, una victoria para Francia,
una victoria para Austria, segunda victoria para Francia y tercera victoria para Francia. Es decir que Francia es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Francia de local. Y Francia de local tiene 2 derrotas, 3 victorias. Es un buen promedio, 3 victorias de 5 partidos, un buen promedio. Y Austria como visitante tiene 3 derrotas, solo 2 victorias. Es decir que Austria como visitante no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y veamos en su grupo cómo les va. Y en su grupo Austria está tercero con 4 puntos. Y Francia está último con 2 puntos. La casa de apuestas le dan un 69% a que gana Francia y un 11% a que gana Austria. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles. Es decir que en el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Polonia versus Países Bajos, ¿no? La ex Holanda, como la conocíamos, ahora son Países Bajos. Veamos, pues no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Polonia de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, un empate, 2 victorias, es decir que Polonia es un equipo irregular, ni bien ni mal. Veamos cómo le va a Países Bajos de los últimos 5 encuentros y Países Bajos de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene bien Países Bajos, aún no conoce la derrota, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos enfrentamientos entre ellos, pues hay un empate, una victoria para Países Bajos, segunda victoria para Países Bajos, tercera victoria para Países Bajos y cuarta victoria para Países Bajos, es decir que Países Bajos es el favorito. Veamos cómo le va a Polonia de local y Polonia de local tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que de local se puede decir que juega bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Mientras que Países Bajos como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega muy bien como visitante, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Vamos a ver cómo le va en su grupo y en su grupo Países Bajos está primero con 10 puntos y Polonia está tercero con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 21% a que gana Polonia y un 48% a que gana Países Bajos. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana Países Bajos. Pasemos al siguiente grupo y nos vamos a la Liga C o Grupo C, ¿no? de la UEFA Nations League y el encuentro entre Eslovaquia versus Azerbaiyán. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Eslovaquia de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que es un buen promedio, 3 victorias de 5 partidos, un buen promedio. Y Azerbaiyán de los últimos 5 encuentros tiene 1 victoria, 3 derrotas, un empate, es decir que Azerbaiyán no viene nada bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos pues hay una victoria para Eslovaquia, segunda victoria para Eslovaquia, tercera victoria para Eslovaquia, una victoria para Azerbaiyán y cuarta victoria para Eslovaquia. Es decir que Eslovaquia es el favorito. Veamos a ver cómo le va a Eslovaquia de local. Y Eslovaquia de local tiene 2 derrotas, 3 derrotas, un empate, solo una victoria. Es decir que Eslovaquia no juega nada bien de local, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Mientras que Azerbaiyán de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 empates, 3 derrotas. Es decir que no conoce la victoria de Azerbaiyán jugando como visitante, ¿no? Se podría decir que juega pésimo, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y veamos cómo lo ve en su grupo. En su grupo Eslovaquia está segundo con 6 puntos y Azerbaiyán está tercero con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 61% a que gana Eslovaquia y un 14% a que gana Azerbaiyán. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Azerbaiyán. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Turquía versus Luxemburgo. Veamos si hay bajas, pues no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Turquía de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir Turquía viene bien, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Luxemburgo de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 derrotas, 2 victorias, es decir que el Luxemburgo es un equipo irregular, ni bien ni mal. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para Turquía, segunda victoria para Turquía, tercera victoria para Turquía, cuarta victoria y una victoria para Luxemburgo, es decir que Turquía es el favorito.
Vamos a ver cómo le va a Turquía de local. Y Turquía de local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que juega bien de local. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Luxemburgo como visitante tiene 2 victorias, 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien como visitante. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Veamos cómo les va en su grupo. Y en su grupo Turquía está primero con 12 puntos y Luxemburgo está segundo con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 75% a que gana Turquía y un 9% a que gana Luxemburgo. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y 2 más, que quiere decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si te están gustando los videos, no te olvides suscribirte dándole clic en el botón por suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.